Vamos a escuchar ahora a la doctora Lorena Claudia Bolsón, que va a hablar sobre filiación y reproducción asistida, el impacto en los derechos del hijo. La doctora es doctora en Ciencias Jurídicas por la Universidad Católica Argentina, decana del Instituto de Ciencias para la Familia y directora del Centro para el Estudio de las Relaciones Interpersonales de esta Universidad Austral, presidente y miembro de la Junta Directiva de la Red de Institutos Universitarios Latinoamericanos de Familia, miembro del Consejo Superior de la Universidad Austral, profesora asociada nivel 1 de la Universidad Austral y docente en carreras de grado y en la maestría en Intervención en Poblaciones Vulnerables y en la maestría en Prevención y Abordaje de Violencias en las Relaciones Interpersonales, ambas del Instituto de Ciencias para la Familia, así como también es docente de la maestría en Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Bueno, todos mucha atención porque vamos a tener que ir muy rápido porque estamos atrasados con la parte técnica, así que apelo a su buena voluntad para entender una parte legal. No sé cuántos alumnos de Derecho hay acá, pocos creo yo, algunos abogados. Si hay algunos abogados, feliz día, hoy es nuestro día. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más explicativamente posible. Por suerte, la doctora Sarmiento me ayudó un poquito en la primera parte, que es justamente la introducción, ¿no? Acá una rápida línea del tiempo, para que veamos. Con esto lo que yo quería decirles no iba a hacer referencia a todos estos hechos médicos, sino que tomemos conciencia de cuán poquito hace que estamos con el tema de las técnicas. O sea, las técnicas por ahí más fuertes empezaron a aparecer recién hace tan solo 75 años atrás. La doctora recién hizo mención a algunas edades, tengo algunas fechas de diferencia con ella, pero ella es médica y confío que sabe mucho más que yo en este tema. En Argentina también tenemos nuestros antecedentes históricos de los primeros casos de niños, pero yo me voy a enfocar obviamente en la parte de la regulación. Y si ustedes se fijan, recién la primera normativa que podemos decir, el primer antecedente normativa que tiene que ver con aspectos éticos o no tan éticos en algunos casos, fue el informe Warnock, que salió en 1984, es decir, bastante cercano a nosotros. Y las primeras normativas fueron las leyes suecas de 1984 y 1987. A partir de ahí empieza a aparecer una cierta regulación. Recién en ese entonces empiezan a preguntarse cómo se determina la filiación de los chicos que nacen producto de reproducción asistida. Y hoy, que ya estamos 40 años después de esa primera regulación, encontramos que el Observatorio de la Procreación Asistida de Francia, que tiene un relevamiento y describe la situación de la regulación de técnicas de reproducción humana asistida en todo el mundo, ellos tienen relevados más o menos un 50% de los países que hay en el mundo, y de ese 50%, el 79.6% de esos países ya tienen algún tipo de regulación en materia de reproducción humana asistida. Como vemos, dimos un paso bastante abrupto en tan solo 40 años. Dicho esto, vale la pena decir de que esa regulación es muy deficiente. ¿Por qué? Porque la ciencia avanza más rápido que lo que puede avanzar la normativa y el poder entender los casos. Entonces, tenemos grandes vacíos en nuestra regulación. Yo voy a centrarme en la regulación argentina, primero obviamente por el público, pero también tendiendo a entender que lo que pasa aquí pasa en muchos otros países de la región que están en vías de lograr la regulación de las técnicas, y contarles un poquito qué es lo que ha pasado para que ustedes tengan una idea de cómo fue la evolución. Nosotros tuvimos la primera ley en realidad que hubo en el país, fue una ley de la provincia de Buenos Aires que se aplicó, fue del 2010, muy cortita y se aplicaba a casos muy específicos, pero la primera norma a nivel nacional se sacó en el año 2013, que es la ley 26862 de acceso integral a procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida. Esa fue la primera, nombra como autoridad de aplicación al Ministerio de Salud, y a partir de entonces el Ministerio de Salud empieza a regular una serie de cuestiones que tienen que ver con la aplicación de las técnicas, obviamente porque también es quien controla a las clínicas que realizan la práctica, pero el problema es que dentro de esas regulaciones hay muchos aspectos que afectan a la regulación de la filiación.
Lo cual es bastante raro porque, digamos, la filiación siempre fue regulada por el Poder Legislativo, no por un Ministerio de Salud que va mutando en función de prácticas médicas. Entonces acá tenemos también varios problemas atinentes a esto. Ahí, por lo menos, como ustedes ven, hay 8 normas, algunas con mayor importancia que otras en materia filiatoria, pero hay varias resoluciones del Ministerio de Salud que van impactando en nuestro espacio. Otro dato importante es que esta ley, la primera, la 26862, impone a las obras sociales y a los sistemas de medicina prepaga la cobertura de los gastos que demandan todos los tratamientos de reproducción humana asistida y las incluye en el PMO, que es el Plan Médico Obligatorio que tenemos en la República Argentina. Por lo tanto, hoy deberían incluirse en estas prácticas, digamos, todos los gastos están cubiertos por el plan de salud. Digo deberían porque sé que esto en muchas veces no es fácil y hay ciertas trabas según la clínica, la obra social y demás. Entonces, no vamos a entrar, por suerte para todos ustedes, en ver cada una de estas normas para que no se me terminen de dormir, sí contarles de que eso tiene un impacto en la regulación de la filiación que en realidad se regula en nuestro país con la reforma del Código Civil en el año 2015. Ahí aparece algo muy importante que me animaría a decir que somos uno de los pocos países en el mundo, no en regular la reproducción humana asistida, porque eso, como les dije, ya está en la mitad del mundo, sino que somos los primeros en reconocerlo como una fuente filial autónoma, ¿sí? Junto a la filiación por naturaleza y a la filiación por adopción. En otros países lo que hacen es, como es un modelo que en algunas cosas se asemeja a la filiación por naturaleza, se aplican normas de ese lado y en otras cosas se aplican las normas de la filiación por adopción. Es como una filiación que se va acomodando a dos fuentes filiales que son fijas y que son las históricas, reconocidas por casi todas las legislaciones del mundo. Acá hemos sido tan novedosos que creamos una nueva fuente filial con un montón de problemas, pero no importa, allá vamos. Entonces, hoy pretendo hacer mención a justamente algunas pautas que tienen que ver con cómo va afectando los derechos del hijo estas normativas que tenemos. Entonces, dentro de los primeros, a lo que voy a hacerme referencia, justamente el derecho a la protección del daño, y lo primero que tengo que decir es que hay un principio fundamental que vino gestándose de manera internacional ya desde hace bastantes años, 1984 salió varias normativas internacionales que después se reflejó en la normativa nacional en el 84, que es el principio de igualdad filiatoria. ¿Qué significa esto? Que todos los hijos somos iguales ante la ley, sin importar si nuestros padres están casados, no están casados, si yo nací por naturaleza, si estoy en una familia por adopción, todos los hijos tienen los mismos derechos. Este es un principio fundamental del derecho internacional y que en nuestro país es uno de los pocos derechos que está reconocido expresamente en nuestro Código Civil. Así que fíjense qué importante que es en materia. El problema es que cuando uno empieza a mirar la legislación que existe para la filiación por reproducción humana asistida, empezamos a ver que no todos los hijos tienen los mismos derechos. Entonces, esta regulación implica un quiebre al principio de igualdad. Un gran jurista argentino decía, mejor dicho, porque ya falleció, que había hijos de primera e hijos de segunda, porque algunos tienen más derechos y otros no, según el método que eligen sus padres para concebirlo. Entonces, vamos a ver alguno de estos elementos, ¿sí? Primero, tenemos como el deber del Estado en lo que tiene que ver con el derecho a la protección del daño y tender a revisar y a proteger la afectación a la seguridad del niño. Entonces, en nuestra legislación hay un acceso irrestricto a las técnicas de reproducción humana asistida. Es decir, no hay un control. Vieron que en la adopción, para que un padre pueda adoptar, se hacen un montón de controles, el ambiente, el lugar donde va a ser criado, cómo son sus padres, si tienen antecedentes penales. Bueno, en la reproducción asistida no existe nada. Solamente vale que uno quiera ser padre y exprese la voluntad procreacional con ciertos elementos. Lo cual implica abandonar al niño y no preocuparse, perder un deber que tiene el Estado de velar por la seguridad de los sujetos y no controla ese ámbito en el que después se espera que ese niño crezca y se desarrolle. Entonces, ahí tenemos un primer elemento.
Otra limitación que en muchos países, esto que acabo de decir no es una cosa que a mí se me ocurrió, sino que en muchos países que tienen una amplia legislación y que aceptan todo tipo de reproducción humana asistida, ahí es un requisito. Gran Bretaña es un gran ejemplo. Hay tanto control que incluso si en una clínica vetan a alguien por tener antecedentes que no lo harían un buen padre de familia, esa persona no puede presentarse en ninguna clínica del país a gestar. O sea, fíjense qué control existe. Acá, nada. Otro de los elementos es que hay países que limitan el acceso a la práctica médica a personas que padecen de infertilidad. ¿Por qué? Porque justamente como hay tantos problemas legales y muchos problemas relacionales, se trata de apuntar a aquellas personas que realmente lo necesitan. En nuestro país esto tampoco ocurre, es totalmente abierto y si bien originariamente se embanderaba la posibilidad de darle este derecho a personas que tenían problemas físicos, hoy esto no es así y de hecho existen proyectos monoparentales, es decir, una sola persona que desea ser madre o desea ser padre y perfectamente no hay ninguna limitación y poco nos importa si el chico va a obtener a los dos padres o no los va a tener. Pero después vamos a volver sobre algo de esto. Entonces, acá nos preguntamos un poquito también, ¿no?, de este deber de velar por la prioridad que tiene el interés superior del niño frente a los deseos del adulto de procrear o formar una familia, ¿no? Y el deber que tiene el Estado de prevenir el daño futuro, como les decía al principio, sucede con el caso de la adopción. Hoy incluso nuestra jurisprudencia, porque esto no está regulado, había un artículo y se quitó del Código Civil, permite la concepción o creación de niños huérfanos desde el momento de la creación porque permiten utilizar el material cadavérico de una pareja que, por ejemplo, estaban en proceso de técnicas y el esposo falleció y a la mujer se la ha autorizado a extraer ese material, el material genético, para utilizarlo en una inseminación. En algunos casos había consentimiento previo, en otros no, pero total, da lo mismo porque había una voluntad gestante. O sea que legislamos un poquito, la jurisprudencia, también el juzgado, termina regulando en espacios que no le corresponden o pasando por arriba de las normas. Bien. Otro elemento muy importante es la determinación del estado de familia. ¿Por qué es importante? Porque el estado de familia es lo que va a determinar que una persona es parte de un entorno familiar y ahí se establecen derechos y obligaciones de todos los que están en esa familia. Entonces ese es el primer derecho que tenemos todos nosotros cuando nacemos, ¿sí? Es determinar con claridad dentro de qué familia estoy y qué lazos se van a establecer. Si bien obviamente esto existe para determinar el estado de familia del niño en relación a los comitentes, es decir, a quienes se encargan las técnicas, se borra por decisión de estos comitentes el antecedente biológico. Entonces, automáticamente se borra por decisión de estos adultos el verdadero origen de esa criatura y como si nada pasara, el Estado lo permite. Cosa que en la adopción esto no es así. Saben ustedes que en la última reforma se ha incluso profundizado en la protección del derecho del niño a conocer sus orígenes. Entonces, aquí, si bien hay, como les decía, determinación clara y precisa de la familia, no siempre la familia es la que le corresponde. Sobre todo cuando hablamos de técnicas heterólogas, es decir, con aporte de material de terceros. Aquí también se viola el derecho a la coparentalidad, esto que yo les decía antes, ¿no? Hay proyectos monoparentales donde el Estado autoriza que el niño nazca sin un padre por elección del otro que ha querido que nazca así, directamente. Y esto también lo estamos avalando desde el Estado, olvidando que este derecho es del hijo, no es de los padres. Entonces, se priva al niño de la coparentalidad y de todos los ricos efectos que implica tener a ambos padres e incluso la seguridad, porque si ese único padre le pasara algo, ese chico otra vez se queda sin padres, ¿no? Y por elección de uno solo. No tenemos limitaciones de esto y el tercer elemento es un elemento de forma que si cuando se inscribe al niño a través del proceso que establece el Código Civil se cometiera algún error en la clínica o alguna falla, no hay en nuestro sistema una manera de sanear ese error, sino es yendo
a la justicia, ¿sí? Y presentar. ¿Por qué? Porque lo que se exige para manifestar la voluntad procreativa es la firma del consentimiento de forma previa, libre e informada. Entonces, si ese consentimiento se emitió mal, no se inscribió como debía inscribirse o hubo algún error, aunque esté vinculado genéticamente con el niño y como es fruto de una técnica reproductiva, voy a tener que ir a la justicia para sanear ese error. Mucho más problema vamos a tener si no existe un vínculo genético, porque utilicé el material genético de un tercero. Entonces ahí ni siquiera tengo ese vínculo para justificar la relación filial. Y por lo tanto, ese chico podría quedar sin estado de familia establecido. Para solucionar esas cosas, en la filiación por naturaleza o en los casos de adopción, existe lo que se llama el acceso a las acciones de filiación. Son acciones que el Estado reglamenta para sanear problemas que haya habido o en una filiación que ha sido mal establecida, ¿sí? Por ejemplo, hubo un error y se inscribió hijo de una persona cuando era de otro, o cuando no se la reconoció en tiempo y forma, o la reconoció una persona que biológicamente no es el padre. Sí, hay distintos tipos de acciones que no los voy a aburrir hoy, no vamos a entrar en ese tema, pero lo más interesante de esto es que para estas filiaciones y estas acciones, sirven para todos los hijos en nuestro país, excepto para los nacidos por reproducción humana asistida. Y así lo dice la norma en cada uno de los artículos que refieren a las acciones de filiación. Entonces aquí cerramos directamente el acceso a la justicia para los nacidos por reproducción humana asistida, y esto, aunque parezca tonto, tiene importantes consecuencias jurídicas en la vida del hijo. Por ejemplo, para el reconocimiento de los vínculos filiales, para el derecho a la completa identidad, para la privación de su derecho de comunicación con la familia biológica, por ejemplo, cosa que sí se reconoce en la adopción, aunque sea un bebito el que se entrega en adopción. Se da la pérdida de derechos patrimoniales, alimentarios o eventuales derechos hereditarios. Entonces, si bien el Código ha tutelado y en la última reforma ha implementado un sistema donde se pone mucho más dureza en tutelar la identidad biológica en la filiación por naturaleza y en los casos de adopción, en la fecundación heteróloga esto aquí se desconoce la corporeidad del hijo y se le niega toda posibilidad de acceder a ella, incluso a través de estas acciones de Estado. Esto obviamente afecta al derecho a la identidad. Y hablamos de la identidad completa, ustedes habrán escuchado hablar de la identidad estática y la identidad dinámica. Generalmente lo que se dice es que como estos niños no han tenido contacto con su familia de origen, como sucedería en una adopción, la identidad dinámica no estaría en juego porque es la que se va a formar con la nueva familia. Y la identidad de origen estática no importa, la borramos, nos olvidamos de esa. Bueno, la realidad es que un niñito que se dispone, sea entregado en adopción, en el momento, digamos, a los 45 días del nacimiento, se le reconoce igual ese derecho y tampoco hubo una identidad dinámica. Sin embargo, esto es sagrado porque incluso hay normas internacionales que aseguran estas pautas en el derecho. Entonces acá esto no nos importa y de hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que la identidad, el derecho a la identidad como tal, no puede fragmentarse, no puede dividirse, sino que de hecho tiene que promoverse la protección unitaria de la identidad. Sin embargo, nuestro derecho parece que eso no le importa. Si bien en nuestra legislación nuestro código ha regulado una cierta apertura o flexibilización en comparación con otras legislaciones, aquí solo va a tener acceso a datos médicos, es decir, saber si el donante tuvo alguna enfermedad que le fuera transmisible. Eso no implica conocer la identidad. Hay otro inciso que dice que sí podría llegar a conocer la identidad solamente si está justificado y un juez la autoriza. Y mi pregunta es, ¿y el juez por qué tiene que autorizarlo? Si todos los demás hijos tenemos derecho a saber de dónde venimos. Y esto parece que no importa y aquí esto se niega. E incluso, imaginando que esto fuera posible, el sistema también se ha ocupado de poner ciertas trabas para llegar a esta instancia judicial, que es el secreto y el anonimato. Son dos elementos distintos, pero que confluyen. El secreto tiene que ver con contarle al hijo sobre la forma en que ha sido concebido, es decir,
que ha sido producto de una técnica de reproducción humana asistida, con aportes de terceros o con aportes de los mismos padres. En nuestra legislación, esta es una obligación para los padres por adopción. Tienen obligación hoy, tienen que firmar en el acta de adopción que se comprometen a hacerle conocer al hijo que ha sido adoptado. Sin embargo, en la reproducción humana asistida no se pone esta obligación, no está regulada en el Código Civil, solamente se la menciona como en los consentimientos médicos, dice, si es que alguien lo leyera, que se compromete, que es recomendable que el hijo sepa la forma en que ha sido concebida, pero nadie lo controla, nadie sabe si lo cumple y no hay ningún derecho a reclamar. Entonces, si no le contamos al hijo que ha sido producto de la técnica, difícilmente él se vaya a preocupar por saber quién ha sido el donante. Además, nuestros sistemas tiene el sistema de anonimato del donante, ¿sí? Hay legislaciones que admiten que la donación de esperma o de óvulo sea nominal y que se conozca. No quiere decir que se establezcan después obligaciones ni responsabilidades, pero que se conozca el dato. En nuestra legislación eso no existe. El fundamento es que si eso sucediera, habría menos prácticas. Pero al hijo, pobrecito, nadie le preocupa si tiene más o menos derecho. O sea que después nos sirve para otras cosas. Pero acá no entramos. Entonces, secreto y anonimato son dos elementos distintos, pero que realmente dándose juntos, estos dos elementos más la falta de acciones de filiación que yo les conté antes, hacen que el chico, la persona, nunca pueda saber cuál es su verdadero origen. Y esto tiene un impacto que es muy particular, porque no es solamente saber quién fue el donante, ¿sí? Implica un impacto en lo que tiene que ver con la identidad del hijo. ¿Se acuerdan que hace un ratito Paola nos decía, en la identidad nosotros sabemos quiénes somos frente a otro? Y mi pregunta es, si ese otro, que son mis padres o mis cuidadores, me mienten, bueno, ¿qué confianza voy a tener respecto de esa persona? Y si ese otro además niega mi completa humanidad, también me pregunto ahí, ¿no? Había una antropóloga que, haciendo estudios con chicos que habían nacido de reproducción humana asistida, que ellos amaban a sus padres, los querían muchísimo y no tenían ningún problema con los padres que los habían traído al mundo, sí les pasaba que mirándose al espejo no sabían quiénes eran. O sea, no se trata de no querer que ese chico no vaya a ser querido, seguramente va a ser querido, pero le falta parte de su historia. Y ese impacto es un impacto que se extiende a lo largo de toda la vida del hijo, ¿sí? Por eso también se dice que es transgeneracional, porque no solamente va a impactar a esa persona, sino también a todos sus descendientes que nunca van a poder establecer realmente su estado de familia, y es transindividual porque no solamente le afecta a él, sino también a otros familiares que quisieran establecer un vínculo. Perdón, también corresponde aclarar de que, imaginando en el supuesto que un donante quisiera tener una vida presente en la vida de ese niño, porque a veces el donante es un amigo de la familia, el derecho no se lo permite, porque algo que tenemos es también la regla de dos, que solamente dos pueden ser los padres de esa criatura. Por lo tanto, esa persona estará, pero no tiene una figura de padre. O sea que aunque la persona quisiera estar presente, nuestro derecho es tan bueno que se lo prohíbe. Pero bueno. Seguimos. Otro elemento que tiene que ver con esto es, obviamente, dejar de tener los lazos familiares. Fíjense, ya me pasaron de que se acabó el tiempo. Perdón, voy rápido. Un elemento no menor, y aquí perdón el que ya me escuchó alguna vez hablar del tema porque a mí me impacta mucho, es el tema de la afectación a los lazos fraternos. Hay movimientos en todo el mundo que hoy no tanto tratan de encontrar a quiénes son los padres o quiénes son los donantes, sino que quieren saber sus hermanos. Porque en general el que ha sido donante más de una vez, y esto produce que uno no sepa si con la persona que está al lado, que a veces se enamora, no es un hermano. Entonces ese temor lo tienen muy presente y hay muchos movimientos que se mueven. Y la verdad es que no es un dato menor, sobre todo en legislaciones como la Argentina. Miren, les cuento, ¿qué sucede con la cantidad de niños que podrían nacer de un mismo donante? Fíjense, ahí hay algunos datos simplemente para tener referencia.
los máximos que admiten son 15 por donante, así, porque justamente lo que se trata es evitar el cruce de sangre, y ya hay ciertos números que a uno les da como un escozor, pero bueno, fíjense que las normativas tratan de poner un cierto orden. Les cuento que en Argentina no existe un registro de donantes, a pesar de que ha sido un pedido de la Corte Suprema al legislador en el sentido de reglamentarlo. Esto no existe. Por lo tanto, no sabemos cuántas veces donan ni cuántos chicos nacen producto de esa donación en nuestro país. Hay una única resolución que aquí les contaba, es del Ministerio de Salud, no es ni siquiera del legislador, que es la que regula el consentimiento médico que tienen que firmar las personas que se someten a técnicas, y lo que dice en el caso de los ovocitos, es decir, para las mujeres, que pueden someterse hasta 6 tratamientos de estimulación para donar. No son 6 hijos. 6 tratamientos de estimulación para donar. En cada proceso de estimulación para donar va a sacar más de 6, ¿sí? Con lo cual probablemente puedan nacer mucho más de 6. Esto es para las mujeres. O sea que ya acá nos fuimos un poquito lejos de lo que normaron otros países, pero esto no termina. En el caso de los hombres, se pone un cálculo hermoso que habla de 25 por cada 800.000 habitantes. Ya 25 es un montón. Es un montón, pero dice cada 800.000 habitantes. Si nosotros hacemos el cálculo, según el último censo, en nuestro país somos 47 millones de habitantes. Y si hacemos este calculito nos da que un hombre podría dar nacimiento, porque aquí sí habla de niños, a 1.479 niños. Si esto es un límite, perdónenme, pero yo me la perdí. La verdad, no lo entiendo. Y así estamos regulando. Entonces, difícilmente podamos dejar de afectar los lazos fraternos, los lazos familiares, y el Estado, o los Estados, la doctrina, empieza a trabajar cada vez más con el sentido de la responsabilidad procreativa, ¿no? Es decir, que todos los que interactúan o dan vida a un niño asuman esa responsabilidad. Nuestra legislación en esto también es muy particular. No es la única en esto, debo decir, porque aquí se admite la renuncia de la responsabilidad parental. Se admite, primero, que el donante no asuma la responsabilidad por la donación, es decir, sabe que dona para que nazca un niño y aún así, porque no tiene voluntad, no se hace cargo. Ahora, si un chico embarazó a una chica en una noche de tragos, se tiene que hacer cargo de todo, pero aquí no, a pesar de que sabe que lo hace. Se admite la revocación de la voluntad procreativa hasta el momento de la implantación, es decir, inicia el proceso, doné mi material genético, se generaron los embriones, los congelé y antes de transferirlos, quito mi consentimiento. Entonces, eso me lo permite la ley, a pesar de que yo tengo un vínculo genético con esa criatura, puedo retirar mi consentimiento porque se acabó mi voluntad. Menos mal que los padres cuando se divorcian y se separan a veces, que no se quieren hacer cargo de los chicos, no le permiten hacer eso, porque si no también los padres retirarían su voluntad a partir de ese momento y no quieren hacerse más cargo. Pero bueno, esto por ahora, para otros hijos sigue valiendo. Y un elemento no menor es que si bien se permite la revocación, nuestra regulación, nuestra legislación no dice qué vamos a hacer con esos embriones sobrantes o con los embriones crioconservados. Entonces, nadie sabe. Desde el año 94 que salió la ley, estamos esperando que salga la regulación de protección de los embriones, tal como lo ordena la propia ley, y esto no sucede, así que tampoco sabemos qué vamos a hacer con esos chicos. En algunos otros estados tienen la posibilidad de adoptar embriones, por ejemplo, ¿sí? Esto en nuestro país no está reglamentado. Entonces, un elemento también a tener en cuenta es, acá tenemos la responsabilidad de todos los que interactuaron y tenemos la responsabilidad parental de esas personas que han engendrado y que tendrán un niño, y obviamente en la esencia misma de esa responsabilidad parental no está el dañar a un hijo. Entonces, ¿de qué manera podemos hacer de que estas personas asuman esta responsabilidad como corresponde, contemplando todos los derechos que tiene su hijo?
Último, termino, prometo, no me extiendo más, porque no tiene más papelitos para pasarme. Hay un deber de prevención de conflictos futuros por parte del Estado que no lo estamos cumpliendo. Primero, porque tenemos una protección deficiente, como les conté, hay muchas cosas que no están reguladas, no se exige en nuestra regulación que el esposo dé el consentimiento a la fecundación de la esposa, y ustedes me dicen, ay, qué machista. No, no es machista, es que después puede anotar al niño como hijo de quien no es el padre, ¿no? Entonces hay un derecho de terceros que tampoco está regulado, si esto no se implementa, salvo que la clínica lo controle, porque en los consentimientos que sacó el Ministerio de Salud esto no se exige. Después hay una necesidad de regulación y de intervención de parte del Poder Legislativo para regular lo que tiene que regular y cómo debe regularlo en protección de la dignidad de las personas que están en estos casos. Un deber del poder administrativo, sí, el Estado a través del Ministerio de Salud para controlar las prácticas que se realizan en las clínicas en nuestro país y velar por esa responsabilidad, y obviamente la justicia para no abrir las puertas a aceptar cualquier cosa cuando hay legislación que existe y que reglamenta lo que sí está normado y cuando hay una persona, cuando no la hay. Esto está en nuestra legislación. No es cierto que porque no está prohibido, todo está permitido. Esto no es así y esto es un principio básico del derecho, ¿sí? Así que bueno, nada más, no me quiero extender, mil disculpas y espero haber sido clara. Gracias. Puedo acelerar. Bueno, muchísimas gracias a todas las expositoras, realmente excelentes cada una de las exposiciones, cada uno en sus diferentes aspectos. Creo que por una cuestión de tiempo y que vienen otras clases no tenemos tiempo. ¿Una sola pregunta? Bueno. Hola, hola. No pasa nada. Yo voy a hacer una pregunta de las personas que nos están mirando a través de la web. Varios agradecieron y felicitaron por las presentaciones de todos los oradores, pero hay alguien que hace una pregunta a la doctora Sanchezini, que pregunta si hay quienes desarrollan la naprotecnología en el interior del país, precisamente en Salta. Gracias y gracias por el interés en la naprotecnología. Tenemos una médica trabajando en Córdoba, una médica trabajando en Santa Fe. Y en Salta no tenemos médicos, pero nosotros trabajamos a distancia, atendemos a personas que nos consultan de todas partes de nuestro país y del exterior. Yo tengo un matrimonio, atendiendo matrimonio en Aruba y otro en Nueva Zelanda. O sea, tenemos la opción, gracias a la tecnología, de atender a nuestros pacientes en el lugar donde estén. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, para finalizar, yo pienso que viéndolos desde la bioética y haciendo un poquito de cierre a todo esto, creo que las técnicas de reproducción asistidas, como bien se describieron, son técnicas desde la visión personalista inadmisibles, ya por esta cuestión primera de la instrumentalización de ese embrión. Esa instrumentalización, ese tratamiento como objeto al embrión y a ese futuro hijo que afecta su identidad, ¿sí? Más allá de, obviamente, la división del acto conyugal, sí, que hay una división de lo unitivo y de lo procreativo totalmente desnaturalizado, y que a su vez da pie, sí, también un poco haciendo, o hablando como una de las frases que quedó de la doctora del Bosco, que es, empieza por algo pequeño y se magnifica en el tiempo. Esto, sí, da pie a una nueva esclavitud, pienso yo, es mi forma de pensar, que es la subrogación de vientres, y que nadie lo ve como una nueva esclavitud para la mujer y para el niño, y su afectación en su identidad, que es un derecho. Muchísimas gracias, no sé si hay algún comentario más. Gracias a ustedes.